Pues de acuerdo a lo planteado en la sesión del miércoles, estamos dedicándole al análisis de Benito Juárez, el presidente tirano y traidor y asesino. En los grupos de lunes y miércoles nos enfocamos mucho a analizarlo a través de la virtud de la magnanimidad y su ausencia, que es el vicio de la pusilanimidad. Y hoy, por ser un día más enfocado a la cuestión histórica, vamos a enfocarnos a el análisis, para empezar, no creo terminar, de los principales tratados internacionales realizados por Benito Juárez, o mejor dicho, por Beno Juárez. Me niego a decirle Benito, ¿eh? Suena muy eufónico, pero pues no se lo merece. Los tratados internacionales que él celebra por su brutal, patológica adicción, más que afición, adicción al poder. No dudo que en la historia universal existan parangones, existan analogías, existan personajes análogos a Juárez, pero este cobra un perfil muy siniestro, excesivamente siniestro, debido a que fue educado en su niñez y adolescencia por la Iglesia Católica. Entonces él no es un ignorante, como lo pudo haber sido aquel azote de Dios que en la Edad Media se llamó Atila. No podemos achacarle las características que tienen, por ejemplo, en su momento peor, a los jerarcas rusos comunistas, que salvo Stalin, que fue educado en la fe católica y después renegó, pues traicionaron a su patria en aras de una voluntad de poderío verdaderamente patológica. Juárez se cuece aparte, porque con tal de mantener el poder, no dudó en vender a México varias veces, en varias ocasiones. Lo bueno fue que, como lo vamos a ver al analizar algunos de sus tratados, lo bueno fue que en algunos casos, las naciones comprometidas a la firma de esos tratados se echaron para atrás, como es el sonadísimo caso del tratado Maclean-Ocampo. Maclane se escribe, Ocampo. Pero nos quedó pendiente la octava, la novena y la décima falsedades atribuibles a su persona. La octava falsedad está escrita por, nuevamente, aquel famoso poeta Ignacio Ramírez, el nigromante, así le gustaba a él que lo mencionaran, que lo nombraran, y él escribe de una manera extremadamente poética la valentía, la gran serenidad que se le atribuye a Juárez. Vean cómo, y aquí vale la pena citar a este poeta de manera precisa, tal como él lo escribió. Dice así: alegraos, naciones extranjeras. Cuando abandonasteis los campos de batalla, levantamos frente a vuestros reyes y caudillos al más despreciable de nuestros personajes, como un insulto. Lo fuimos a buscar al confín de la nación, allá donde se había ocultado en cuclillas, palpitante bajo los pliegues de una bandera extraña, mientras los buenos mexicanos medían sus armas con el invasor. ¿A qué se refiere este poético párrafo del nigromante? Pues se refiere a las veces en las que Juárez corrió en su famosa carreta de la familia enferma a cobijarse bajo las alas del tío Sam, es decir, bajo la protección de la masonería yanqui. Por eso dice palpitante bajo los pliegues de la bandera extraña, mientras los buenos mexicanos medían sus armas con el invasor. Bueno, aquí se equivoca el nigromante en llamarle invasor
a quien en realidad no lo era. Porque si Francia había venido a México, no fue a invadir, sino que fue llamado por mexicanos. Y fue llamado por mexicanos porque era una costumbre de la época. Se llamaba a diferentes personalidades, reyes, príncipes, princesas, reinas, a gobernar en otros países para hacer la paz, para celebrar tratados internacionales, para lograr lo que no se había logrado, digamos, de alguna manera militar. Se resolvían disputas internas con gobernantes traídos de otros países, de otras naciones. Y Juárez, en vez de sentarse a dialogar o en vez de abandonar sus planes persecutorios contra la Iglesia Católica, prefiere dejar que los franceses lleguen hasta donde llegaron y él corrió a protegerse bajo la bandera de los Estados Unidos. Mayor muestra de pusilanimidad, pues difícilmente la podemos encontrar cualquier personaje de nuestra historia. Silencié el grupo porque se estaba escuchando mucho ruido. Les ruego, por favor, que tengan mucho cuidado con vigilar que su propio micrófono no esté emitiendo ruidos que suelen ser muy molestos tanto para el expositor como para nuestros compañeros que hoy nos acompañan. Así que este Alegrados Naciones Extranjeras es pues el verso que le dedica el nigromante a ese acto de extrema cobardía que acompañó a Juárez toda su vida. El refugio bajo la bandera norteamericana. Más concretamente, bajo los poderes masónicos de la Unión Americana, obviamente vigentes hasta nuestros días, particularmente en la persona de Mr. Joe Biden. Por esa razón, hace rato alguno de ustedes comentaba, qué bueno sería que regresara a la presidencia Trump. Bueno, pues con todo y que a esto pueda escandalizarles a algunos, esto sería excelente para el planeta. Sería excelente para México por muchos motivos. Pero eso será materia de otra disquisición, de otra exposición a futuro. Esa fue la octava falsedad, la supuesta serenidad de este traidor pusilánime. La novena. La novela falsedad consiste en atribuirle a Juárez la salvación de México en contra de la intervención francesa, que, pues, en realidad, como lo decía, más que un intervencionismo francés, fue una voluntad del ala conservadora de la política mexicana de aquella época, el que viniera a gobernar para poner a todos en paz, Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, pues la cobardía de Juárez y su alianza con el imperio, ya sabemos que terminó con una fusilata en el Cerro de las Campanas, afueritas de la ciudad de Querétaro, llevándose entre las patas a uno de los mejores presidentes, si no es que el mejor que haya tenido México, don Miguel Miramón. Los Estados Unidos, mediante amenazas y mediante una fuerte presión diplomática abierta contra Napoleón III, el emperador francés de aquellos años, lanzaron de aquí al ejército francés desde 1865. O sea, no fue Juárez, no fue el ejército mexicano, no fueron los liberales, no fueron los conservadores los que echaron fuera de México al ejército francés. Más bien fueron los Estados Unidos, quienes armaron a Juárez, lo arroparon muy bien custodiado con técnicos y pertrechos de guerra norteamericanos para aniquilar a Maximiliano y de paso, y sobre todo, era su odio principal al Partido Conservador, que era en realidad una manera elegante de llamarle Partido Católico Mexicano. Pocas cosas, al conocer yo la historia de mi patria, pocas cosas he lamentado tanto como la derrota del ejército conservador a manos del ejército yanqui.
con ametralladoras, con cañones, con artillería, y si no mandaron aviones era porque todavía no lo sabía, allá por la década de los 60 y 70 del siglo XIX. Esa fue la novena falsedad. Fue entonces Estados Unidos, en su ala, en la peor de las alas norteamericanas, el ala masónica, lo que ahora sería el Deep State, la que logra poner a México de cabeza y a su servicio. Y tenemos todavía una décima falsedad. Se admira a don Patricio, porque no conformes con llamarle el benemérito de las Américas, se refiere en los historiadores oficiales con el apodo de El Patricio. Y cuando los historiadores oficiales se refieren al Patricio, pues ya sabemos que se están refiriendo a Beno Juárez. Y se le achaca, se le atribuye un incorruptible patriotismo, un inagotable prestigio como defensor de la soberanía nacional, se le atribuye el haber sido ejemplo único de patriotismo, gritan los clanes revolucionarios. Bueno, esto es lo peor. En este periodo dedicado a esta satánica figura, vamos a recopilar, los más completos tratados internacionales que sin esfuerzo alguno, si nos atenemos estrictamente a lo que dice la letra, podemos entender, podemos ver exhibido a Juárez como el principal traidor de nuestra historia. ¿Por qué? Porque Juárez jamás cesó de colocar la bandera, la soberanía de México, a las plantas de los Estados Unidos, a las plantas de Inglaterra, de Francia, de la misma España, en algunos de los tratados que aquí vamos a analizar. Los objetivos que me propongo con este ciclo dedicado a Juárez tiene jiribilla. Y la jiribilla consiste en alertarlos, si no estuvieran ya suficientemente alertas, que espero que sí, sobre este falso héroe, que es el modelo que sigue Manuel Andrés López Obrador para gobernar. Y muchas de las fechorías que hoy este siniestro personaje realiza desde Palacio Nacional tienen su inspiración en este otro personaje, tan siniestro como él, está, por desgracia para todo México, más vigente que nunca. Todo esto lo leí yo, lo estudié yo, teniendo apenas 23 años, siendo jefe de corrección de imprenta en la editorial Yus, que era la imprenta que dirigía, editorial más que imprenta, que dirigía mi padre todavía en esas épocas. Así que lo que bien se aprende, pues nunca se olvida. Vamos a ver primero algunos de los tratados menos dañinos, pero no por eso igualmente traidor, igualmente infame, y es uno que celebra con Inglaterra. ¿Para qué creen que procuró sellar un tratado con Inglaterra? Para ser reconocido como presidente por esta nación. ¿Sí? Porque no solamente concertó tratados indecorosos con los Estados Unidos del Norte, país en cuyo regazo siempre estuvo protegida como infeliz criatura, Benito, sino que los concertó igualmente perniciosos e indecorosos con Inglaterra. Los concertó de la misma manera con Francia. Los concertó tal cual con España. Y los hubiera suscrito entreguistas y bochornosos, dice el profesor Celerino Salmerón, con el mismo planeta Marte o el satélite Júpiter, perdón, el planeta Júpiter o Saturno o nuestro satélite la Luna, si esos planetas le hubiesen brindado su apoyo para sostenerse indefinidamente en la silla presidencial y poder derrotar en todos los frentes a todos sus enemigos políticos, ya hubiesen sido conservadores y también liberales. Porque hay que recordar que Juárez pues tuvo
la suerte de concitar tanto a conservadores como a liberales en su contra. Y para librarse de ellos, pues recurrió a su manera favorita de resolver el asunto, con el paredón de fusilamiento, con el asesinato a mansalva, con la traición incluso a sus mejores amigos. Tan es así que uno de sus mejores amigos, don Francisco Bulnes, que lo conoció de cuerpo entero y a fondo, es probablemente el historiador que mayor justicia le hace a la figura de Juárez al escribir un formidable libro que les recomiendo conseguir, probablemente en Amazon, probablemente en alguna de las librerías que venden libros viejos en el centro de la Ciudad de México, que se llama El verdadero Juárez. Fíjense, el tratado firmado en 1858 se llamó el Convenio Dunlop-Ocampo. Porque Ocampo, Melchor Ocampo, y aquí voy a hacer una pequeña digresión para hablar unos cuantos minutos de Ocampo. Muchos de los que nos hemos casado por el civil nos endilgan la epístola de ese señor, ¿sí?, de Melchor Ocampo. ¿Y qué creen? ¿Cuál fue el principal rasgo de personalidad de Melchor Ocampo? El haber tenido alrededor de 30 parejas sexuales, 30 amantes, no se puede decir esposas, a lo largo de su muy longeva vida. Al menos 30 parejas se le conoció a este señor Melchor Ocampo, cuya encíclica, lo digo burlonamente, cuya carta es leída en los juzgados civiles cuando una pareja contrae el matrimonio civil. Es algo así como el demonio metido a la sacristía y desde ahí dar la bendición con el Santísimo. Así de patética resulta la figura de Melchor Ocampo, que es quien firma una carta de intención, ¿sí?, firmada en 1858 por el gobierno de Juárez. ¿Y en qué consistió? Pues consistió en elevar a rango de deuda convencionada, exigible por las armas y por la conquista, los 62 millones de pesos. Fíjense, 62 millones de pesos oro. Estamos hablando de centenares o miles de millones de pesos al tipo de cambio actual. 62 millones de pesos de la deuda contraída en Londres, capital más réditos. Esto lo platica Francisco Bulnes en su libro El verdadero Juárez, de Editora Nacional SADCB, publicada en 1951, página 76. Vale la pena explicar qué se proponía Juárez con esto. Nada menos que obtener su reconocimiento como presidente de México por parte de Inglaterra, aunque esto implicara un grave peligro para la tan menguada soberanía de nuestro país. Pues, repito, en el testimonio transcrito que ya leí, Juárez no solamente se comprometía a pagar 62 millones de pesos por angas o mangas, sino que aceptaba que en caso de impago, en caso de moratoria, la Gran Bretaña nos invadiera, nos conquistara, nos apaleara y nos degollara en caso de no hacerse los pagos correcta y oportunamente por parte del gobierno juarista. Finalmente tuvo que pagar, porque sus mismos compañeros del Partido Liberal pues lo pusieron contra las cuerdas y la deuda se tuvo que cancelar legalmente. Que si no, hoy estaríamos hablando inglés con acento londinense. Luego tenemos una convención Dunlop-Ocampo. Don Francisco no nos dice en qué año se firmó, pero es muy probable que haya sido el mismo año de 1858. Certifica don Francisco Bulnes, de probadísima veracidad,
cuando escribe sobre su mejor amigo, entre comillas, porque finalmente, ¿qué mejor amigo escribe como él escribió de Juárez? Probablemente porque finalmente don Francisco fue más amigo de México y de los mexicanos que del mismo Patricio. Concedió Juárez contra el derecho de gentes y contra toda equidad pasar por el reconocimiento de la elevación injustificada del rédito de la Convención Inglesa del 3% anual al doble, al 6% anual, otorgada por el gobierno de Zuloaga para comprar al diplomático Otway el reconocimiento de Inglaterra. O sea, no solamente aceptaba ser invadido por la fuerza de las armas, sino que además aceptó, para garantizar su permanencia en la presidencia, con el espaldarazo de Inglaterra, elevar el interés de la deuda contraída del 3 al 6%, el doble. ¿Por qué? Pues porque era muy fácil para Juárez comprometer con el extranjero los intereses de la nación. De suerte que, aunque se desprende del convenio ya citado, que en vez de pagar un rédito anual de 1.860.000 pesos, rédito anual en dinero de la época, aceptaba pagar lo doble, o sea, 3.720.000 pesos solo de réditos. ¿Qué es lo que se obtiene aplicando el 6% a los 62 millones de pesos ya vistos? Y a todas estas iniquidades, solo para que se dignaran reconocerlo las potencias extranjeras como presidente errabundo, errante y peregrino de México, pero además perjudicial e inútil. ¿Por qué? Porque justamente él quería el reconocimiento de las potencias extranjeras cuando andaba huyendo a los Estados Unidos. Luego tenemos otro tratado igualmente inicuo o peor todavía, firmado por un tal señor White y el ministro Zamacona. Por ese tratado, afirma don Francisco Bulnes, en el mismo libro ya citado, que Juárez aceptó la responsabilidad nacional por el robo de los 660.000 pesos ejecutado por orden del rebelde Miramón en la calle Capuchinas. Véase nota de Zarco de febrero 22 de 1861. O sea, lo aclaro. Parece ser que, como buen liberal, Bulnes nunca simpatizó con Miramón y atribuye a Miramón el robo de 660.000 pesos. Y la deuda la reconoció Juárez. ¿Por qué? Porque, pues, Inglaterra, por 660.000 pesos, no iba a dudar en mandar uno o dos acorazados de la época, que por cierto ya utilizaban blindajes de acero, o tal vez de fierro dulce, porque todavía no se conocía el acero, pero que ya eran prácticamente invencibles para los barquichuelos que los mismos yanquis remolcaron a Nueva Orleans, porque eran barquitos de madera y con unos cañoncitos cuya bala no llegaba más allá de 1 kilómetro de distancia. Obviamente, Bulnes exagera al llamar robo a los 660.000 pesos extraídos por Miramón del convento de Capuchinas. Y continúa exhibiendo a Juárez como un personaje limpio de escrúpulos, exento de escrúpulos, para comprometerse con el extranjero a pagar cuentas ciertas o ficticias, cualquiera que fuera el monto de las cantidades, y solo por la ambición de que se le reconociera como legítimo presidente mexicano. Además, lo que en los jefes conservadores fueron medidas extremas, como en el caso de Miramón que acabamos de ver, en los cabecillas liberales, al contrario de Miramón, el robo, el asesinato y los saqueos fueron actos cometidos por sistema y como medidas elevadas a principios morales, proclamados y practicados por el salvaje
y me quedé corto con el adjetivo calificativo, salvaje y primitivísimo y traidorcísimo Partido Liberal. No vale la pena leer los artículos, todos los artículos, es muy largo, de este tratado al que estoy mencionándome en estos momentos, pero sí vale la pena leer un párrafo que puse en cursillas, es decir, en letras negritas inclinadas, porque vale la pena leer, revisar lo que este tratado dice en el artículo 6. Dice a la letra: los agentes consulares ingleses y los otros agentes de los tenedores de bonos en los diferentes puertos de la República podrán exigir las manifestaciones de todos los libros y papeles de las aduanas que se refieren a los intereses de sus comitentes, así como los manifiestos y conocimientos de los buques y todos los otros documentos que, con el objeto arriba indicado, crean necesario examinar. Cada mes se entregará a cada una de las aduanas al cónsul inglés, ojo, al cónsul inglés residente en el puerto, una noticia de los derechos pagados y de la liquidación de las asignaciones correspondientes a los tenedores de bonos en Londres y a los interesados en la convención y en los lugares donde no haya cónsul inglés, y estas noticias se darán a los agentes, si los hubiere, de los respectivos fondos pagados. ¿Cómo la ven? O sea, no había manera de escapar. No había manera de que México no pagara el doble de los intereses pactados al principio. Bueno, ese fue el párrafo 6 del Tratado White-Zamacona. Y se verá sin esfuerzo, y es ya comentario mío, se verá sin esfuerzo que dicho convenio es humillante e indecoroso, especialmente, como lo dije, del artículo 6, porque se nota la gran desconfianza que el representante inglés, Mr. White, muestra hacia el gobierno juarista por su falta de seriedad y honestidad. Y segundo, porque al reclamar Inglaterra los 660,000 pesos extraídos por el general Mirabón de la legación británica, se sostenía una falsedad, puesto que, ojo, cuando tal cosa sucedió, las relaciones diplomáticas entre el gobierno de la Gran Bretaña y el gobierno conservador de México estaban rotas, y ni siquiera el personal de dicha delegación habitaba en dicho local. O sea, era un bien mostrenco, entendiendo por bien mostrenco algo, un bien que no tiene dueño. Los ingleses se habían ido y habían dejado los recursos en metales preciosos, en monedas de curso legal, esos 660,000 pesos que don Miguel Miramón toma para su combate contra Juárez. Y además, algo que me faltaba decir, aparte de los intereses normales del 6%, que ya habían sido duplicados a partir del 3%, el rédito sobre saldos insolutos no era del 3 ni del 6, sino del 12. Y esto es un acto de usura y rapiña, sin precedente en la historia de México, solo aceptado por Juárez debido a su natural inclinación, a su adicción para hacerse reconocer presidente por Inglaterra o por cualquier otro país a costa de lo que fuera. Y cuarto, y esto probablemente muy pocos lo leí tan rápido que a lo mejor nadie se fijó, cuando dije lo que quise decir de la siguiente manera, y lo aclaro de manera más detallada. Porque, ojo, Juárez entregaba todos los puertos de México en manos de toda la haya de piratas ingleses, sin la menor brizna de patriotismo. No olvidemos que los historiadores más serios llaman a Inglaterra la pérfida Albión. Y en aquella época, antes que los Estados Unidos fueran la potencia que ahora es, pues la potencia naval, marítima, mercantil, comerciante número 1 de todo el planeta, pues era Inglaterra.
Pero lo más trágico del asunto era que no eran comerciantes comunes y corrientes, no eran nada más banqueros, no eran nada más agentes del gobierno británico. No, queridos amigos, estos agentes del gobierno británico solo merecen un nombre por los historiadores que conocemos la otra historia, la que nunca o tal vez nunca les haya sido contada. Piratas. Eran personajes dedicados a la piratería. Luego entonces cualquier puerto mexicano hubiera podido ser invadido por los piratas ingleses para cobrar la deuda. Por fortuna, llegó a la presidencia alguien que evitó semejante atropello, y aquí me voy a referir a la nunca bien entendida y nunca vista jamás con justicia figura de don Porfirio Díaz. Fue él quien logró evitar este saqueo, no Juárez. Ya veremos más adelante cuando tratemos el perfil de don Porfirio Díaz, realmente qué sucedió para que México la librara, a pesar de los tratados inicuos que Juárez había firmado. Luego tenemos otro, llamado el Tratado Huaich-Doblado, firmado en Puebla el 28 de abril de 1862. Por este documento nos cuenta don Francisco Bulnes. Lo cito porque está entre comillas. Juárez reconoció todo lo que había reconocido a Inglaterra en el tratado anterior, en el Huaich-Zamacona, más el derecho de los ingleses de ocupar nuestros puertos y manejar nuestras aduanas, en caso de que no hiciera el gobierno mexicano con puntualidad los pagos. Véase el Tratado de Huaich-Doblado del 28 de abril de 1862, celebrado en Puebla, cuyo expediente ha sido extraído, ¿de dónde creen? Del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, pero que se encuentra íntegro en el libro azul del gobierno británico, segundo tomo correspondiente al año de 1862. Libro que tuvo en sus manos don Francisco Bulnes para poder copiar con exactitud lo que ahora les estoy platicando. El testimonio de Bulnes, lo digo yo, ya no cito, ahora lo platico. El testimonio de Bulnes es irrefutable. ¿Por qué? Porque en el documento citado salta a la vista la enormidad del convenio, la enormidad pactada, sin necesidad de especulaciones intelectuales. Un hecho resalta con clarísima notoriedad, y es que a Juárez le interesaba deshacerse de nuestro país, poniéndolo reiteradas veces a merced de las potencias extranjeras, por la única locura de que lo reconocieran presidente. Por eso, Ignacio Ramírez, el nigromante, con entera justicia, en el año de 1867, lanzó este juicio terrible en la cara de Benito Juárez. ¿Qué fue lo que dijo Ignacio Ramírez, el nigromante? En las relaciones extranjeras, Juárez compromete con igual facilidad los recursos del erario, lo mismo que las vastísimas regiones de nuestro territorio. De tal suerte que la feligresía juarista, en vez de dedicarse a lanzar dicterios, insultos, improperios contra las tres potencias intervencionistas, Francia, España e Inglaterra, debería desenterrar a Juárez cada 21 de marzo o cada 18 de julio para ponerlo en el azul y oro, apostrofarlo, aporrearlo, flagelarlo y zarandearlo frente al hemiciclo de la Alameda Central de México por ser él el responsable de esas intervenciones que pactó con tratados antipatrióticos y escandalosos que ya vimos. Aquí me gustaría intercalar una anécdota que cuando yo se la escuché a mi padre siendo yo niño, me acuerdo muy bien, tendría yo unos 9 años, cuando mi papá, que tenía la muy saludable, divertida y aleccionadora costumbre de platicarnos sus hazañas de juventud en el mundo de la política, en el bando católico,
y siendo él incluso el fundador del Partido Católico Mexicano, que ahora se llama y que está completamente caído en desgracia, no tiene votantes, no tiene diputados, no tiene gobernadores, no tiene nada, que es el Movimiento Nacional Sinarquista. Me apena porque todavía por ahí andan hombres de bien y mujeres de bien que todavía piensan que el sinarquismo podría hacer algo. No, ha sido plena y absolutamente derrotado desde hace décadas a base de traiciones. Pero eso será otro capítulo. Bien, ¿qué nos contaba mi papá a sus hijos que sentaditos ahí en la escalerita nos asombraba con sus anécdotas? Pues nos contó que en una ocasión él tuvo que ser llevado a los separos de la policía porque en un mitin sinarquista escogió para celebrarlo nada menos que la rotonda a Juárez, en pleno Paseo de la Reforma. Y para regocijo de sus seguidores, que eran muchísimos, podríamos hablar de millones en esa época, en 1940, a 3 años antes de que yo naciera, por supuesto, tuvo a bien encapuchar a Juárez. ¿Sí? Dio su mitin después de ponerle una capucha a Juárez y cuando la gente le preguntó que por qué lo hacía, contestó, porque este traidor a la patria no es digno ni siquiera de presidir nuestro mitin. Así que le puso la capucha. Bueno, pues tiene su alto índice de dramatismo, aunque por supuesto que también, aparte de dramatismo, no deja de tener cierta gracia, ¿no? Aquí nos está haciendo favor Germán de colocarnos en el chat del grupo, y una vez lo anuncio para que todos lo sepan, el libro de El verdadero Juárez de Francisco Bulnes. Un formidable obsequio al grupo. Muchísimas gracias, Germán. Ahora sí que te viste grande. Gracias por este obsequio. Yo tengo perdido el mío, así que por fortuna lo voy a recuperar. Lo voy a imprimir nuevamente para volver a disfrutarlo, por supuesto. Después todavía nos quedan unos cuantos minutos para platicarles acerca de los tratados con Francia. El primer tratado con Francia, que no dice Bulnes, cuando se firmó, se llamó el Tratado Sarko-Saligny. Se escribe Saligny, se pronuncia Saligny en francés. Y lo certifica Francisco Bulnes de la siguiente forma. Vean, escuchen y asómbrense, o más bien indígnense. Juárez reconoció la legitimidad del negocio Jecker, un judío, y ofreció pagar 65% más de la cantidad que efectivamente desembolsó Jecker, más los réditos calculados al 12%. Reconoció también el robo de la conducta, así se llamaba los fondos de la ciudad de Guadalajara, realizados por el general Márquez, y reconoció las indemnizaciones por expulsión de extranjeros y otras fechorías que causaron Zuloaga y, lo cita mal Bulnes, Miramón. No, Miramón nunca cometió fechorías, pero claro, ¿cuál es el valor en última instancia del libro de Francisco Bulnes? Pues que ahora sí que de tal palo tal astilla. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que conste, no estoy recurriendo a citar a un historiador católico como un servidor o como mi padre o como mi tío Alfonso Trueba y otros que conozco y que me han ilustrado a lo largo de décadas sobre estos trágicos acontecimientos. No, estoy citando a un liberal y que además fue un liberal masón. Pero, por fortuna, durante muchos años amigo de Juárez y después rompe con él y se dedica a contarnos todas sus fechorías. Aquí me vale la pena comentarles que el general Miramón había recibido 618,927 pesos en efectivo y 368,000 pesos en vestuario para sus tropas y convino en pagar a Jecker, su acreedor, es una mentira de Bulnes,
15 millones de pesos. Pero tomando como base la cantidad de 1 millón, que es lo que suman las dos primeras cantidades, calculándola al 60% más. Juárez se comprometía a pagar a Yecker de todas maneras la onerosa cantidad de 1.600.000 pesos más el 12% de réditos sobre esta última cantidad. De todos modos, sigue exhibiéndose colosalmente Benito como un hombre sin escrúpulos, que todo lo sacrifica a su desmedida ambición personal y sigue revelándosenos brutalmente insensible a todo lo que significara arruinar a México. En cuanto a los improperios y calumnias de Bulnes dirigidos ferozmente contra Márquez, Zuloaga y Miramón, católicos, jefes del Partido Conservador, repito lo que ya dije, que estos jefes conservadores no cometieron abusos y que en todo caso se vieron acosados por la necesidad extrema, pero nunca porque hayan elevado al abuso al rango de principio moral, como sí lo hizo Juárez. En el caso del general Márquez, el gobierno conservador se honró al destituirlo de su puesto de egregio jefe militar para sujetarlo a proceso por el asunto de los dineros de Guadalajara, aunque hay que sostener que no se dejó de ser injusto con dicho general. Los jefes liberales fueron maestros en el arte de robarse depósitos y siempre contaron con la aprobación y beneplácito de sus amos. Y cito a continuación a algunos de los generales liberales anticatólicos perseguidores más feroces de la época: Santos de Gollado, González Ortega, Epitacio Huerta, Miguel Blanco, Sazua y otros, todos ellos, bajo los entorchados y casacas de generales liberales, escondían una exquisita calidad de asesinos, rateros y ladronzuelos vulgares. A Santos de Gollado, aparte de otras fechorías, le cargamos el robo de 680,000 pesos de una banca de la Laguna Seca, la cual se dirigía a Tampico. A ver, aquí debo decir qué significa, en los términos de la época, qué significa conducta. Conducta quería decir un envío. Nada más que como en aquella época no había bancos ni todavía telégrafos propiamente, entonces las conductas, o sea, los envíos, se hacían en talegas, y en talegas de oro y plata, y moneda de oro de uso corriente, ya fuera de oro o de plata. Es hasta la Revolución, allá por 1910 y tantos del siglo pasado, cuando empiezan a utilizarse el níquel, el estaño y el cobre en la acuñación de monedas para sustituir a los gloriosos centenarios acuñados, la mayoría de ellos en la época de don Porfirio Díaz. Así que estos generales se encargaban de apoderarse de las conductas, es decir, de los envíos que los conservadores o los católicos o los hacendados o los obispos o los sacerdotes hacían de dinero contante y sonante para, pues, solventar diferentes gastos, incluyendo desde luego los gastos de la famosa guerra que se llama en la historia de México la Guerra de los 3 años, que fue la guerra entre el bando liberal y el, llamémosle bando, mientras se me ocurre otra mejor, partido católico, porque en aquella época México estaba dividido como hoy nuevamente lo está. Podemos decir que Juárez se las ingenió, y con eso termino mi exposición de hoy. Juárez se las ingenió para dividir a México en dos. ¿Quién le ha copiado de manera perfecta y extraordinaria, elevada en varios números de potencias al cuadrado y a la octava y a la 20ª potencia? Pues Manuel Andrés López Obrador, que tiene a México dividido en dos. Para terminar, debo hacer referencia a uno de los principales y más sacrílegos acontecimientos de nuestra historia, y es el saqueo de la Catedral de Morelia, realizado por un tal Miguel Blanco, además del robo de
la iglesia de San Juan de los Lagos, donde dejó un recibo de 40,000 pesos y después se apoderó de toda la plata labrada de la Catedral de Morelia, valuada en 1,000,000 de pesos, y todo esto bajo la protección de Benito Juárez García. Bueno, pues esto es para darnos una ligera idea acerca de la rapacidad profesional y de la sistemática actividad sanguinaria del huichilovesco Partido Liberal de México, conducido hasta la fecha por los masones y en aquella época de manera verdaderamente trágica contra los destinos de México por Beno Juárez. Hasta aquí mi exposición y comenzamos con nuestras preguntas, comentarios y demás cosas que nos quieran hacer. Adelante, por favor. ¿Quién comienza? ¿O se quedaron catatónicos? Maestro, yo, Adelante, Liliana, Lili. dice usted al final que Benito Juárez, al igual que nuestro actual presidente, hizo todo lo posible por dividir al país en dos. ¿Cuáles eran cómo se denominaban o se llamaban los grupos en la época de Juárez? Esos dos Liberales grupos. y conservadores. Ah, ok. Gracias. De hecho, el Partido Liberal pues era totalmente formado por masones, Ajá. por lo que ahora sería la izquierda, desde la izquierda rosa hasta la izquierda negro profundo, tinta en sangre, y el Partido Conservador, pues en realidad era, sería muy digno llamarlo el Partido Católico, porque en su inmensa mayoría el Partido Conservador estaba formado por católicos militantes, buenos católicos, y que generalmente su destino pues fue el paredón Ajá. o la muerte a mansalva por Juárez. Uno de los principales, probablemente ningún otro presidente en sus mandatos ha matado tanta gente como todos los demás presidentes juntos. O sea, si tú sumas los muertos, atribuibles desde Iturbide hasta el malo, con mucho les gana Juárez. Ok. Bien. Gracias. Sobre todo en una guerra a cañonazos, de la manera más cruenta posible, que fue la guerra de 3 años, así se llama, la guerra de 3 años, de 1863 a 66. Bien, Nuria, adelante, Nuria. Ay, gracias, doctor. Me gustó mucho el tema y aparte me sorprendió, bueno, primero creo que el objetivo de la sesión de alertarnos sobre el modelo que tenemos, yo creo que también se queda cortito en muchas de las cosas que ahora tenemos con el malo, ¿no? Es sorprendente todas las cosas que hace. Y me sorprendió también el hecho de la encíclica de Melchor Ocampo, eso creo que pocas personas lo saben. Bueno, Y pues que ahí tienen. Yo creo que quería, de este grupo nadie lo sabía, ¿o sí? no, Que pues Melchor no. Ocampo tuvo más de 30 parejas. Y doctor, ¿y lo escribió él, esa encíclica, o fue escrita Sí, por no, alguien? pero no es encíclica, es un bodrio, es una carta, es la carta, ¿cómo se llama? La epístola, no Epístolas, encíclica, epístola, que epístola, perdón. significa carta, que le Ujú. dirige a los casados, recién casados en el registro civil, porque otra de las fechorías de Juárez fue haber desconocido la validez legal del matrimonio eclesiástico. Oh, Báilense sí, ese trompo en el pie izquierdo de su uña pequeña. sí. Juárez desconoció lo que tenía más de 3 siglos vigente, y era que el Estado mexicano, bajo la colonia y después durante los primeros 70 años del siglo XIX, reconoce el matrimonio eclesiástico como civilmente válido, Civilmente válido. civilmente válido. Es Juárez el que desconoce la validez jurídica del sacramento del matrimonio e Ah, inventa
el matrimonio civil, Juárez lo inventa y aprovecha la ocasión, Melchor Ocampo, para escribir su epístola, Sí, claro, con toda alevosía. recomendando fidelidad, buen trato, delicadeza y todas las cosas ahí que parecen escritas por algún papa y no por uno de los más rabiosos perseguidores de la iglesia, ¿no? Sí, qué horror. Y por uno de los hombres más pertenecientes al poder y que es conocido por sus fechorías sexuales. Ok. Por cierto, debo platicarles que la primera amante de Melchor Ocampo la tuvo a los 13 años, su nodriza, Ay, no, qué horror. su primer novia, para decirlo con un lenguaje bonito, ¿no? ¿Sí? Gracias, doctor. Así están las plumas de los liberales en este país. Ok. Bien. ¿Quién más comenta, pregunta, platica, duda, informa, participa? Adelante, por favor. A ver, tenemos a Germán. Adelante, Germán. Prende tu micrófono que no te escuchamos. La costumbre. Bueno, buenas noches, profesor. Creo que, no sé si es una producción de Clio o una producción de tele a Maximiliano, o no sé si es del Discovery o del National Geographic, donde dice que, pues, es una persona que venía de Austria, Sí, ¿y eso qué? de Francia. Príncipe Maximiliano de Habsburgo. Un El sea de sangre azul. detalle, uno de los detalles que me llamó la atención de ahí es que cuando estaba en el combate con Juárez, de repente Francia le empezó a dejar de apoyar Sí, militarmente. sí, porque fue amenazada Francia por los Estados Unidos. Entonces por eso quedó, Claro. lo abandonaron. Y otra cuestión, que me llamó la atención de la película es que Maximiliano pues no sabía qué es lo que iba a gobernar ni nada. No tenía la menor idea. Ya cuando era un hombre de buena fe. Cuando llegó aquí al país se quedó enamorado del país, de la naturaleza, del pueblo, de todo. Sí. Y bueno, es algo que me llamó mucho la atención. No sé. Sí, eso lo publica la editorial Clio de Enrique Krause. Pero para desencanto de todo les tengo una advertencia. Mi papá escribió un libro sobre Enrique Krause que se llama así, Enrique Krause, historiador, porque mezcla verdades con mentiras, fantasías y mitos con hechos reales. Podemos decir que Enrique Krause es un novelista mexicano, pero no es un verdadero historiador. Entonces estaba mezclado algo con fantasía, entonces lo que estábamos viendo. Así es. Sí. Ahora lo esencial de los conservadores, si por solicitar a un gobierno extranjero que tomara el poder del país. Sí, pero no estaba, o sea, Maximiliano llegó solito con su escolta, no llegó con un ejército. Sí, pero los conservadores le llamaron o él vino No, junto los con... conservadores, encabezados por el nieto de José María Morelos y Pavón, de nombre Juan Nepomuceno Almonte, un prócer mexicano, un personaje de la alta política mexicana que sabía muy bien los usos y menesteres de la época y que buscó un hombre probo, un hombre inteligente, un hombre bueno para gobernar a México y de esa manera lograr la paz entre liberales y conservadores. Pero los gringos dijeron, Anay,
No nos conviene una potencia al sur unificada. Así que armaron a los liberales para que el Partido Católico fuera derrotado y Maximiliano fusilado. Es la historia oficial, pero al revés. Pero al revés. Ok. Bueno, serían mis Sin comentarios. embargo, pues hay que hacer todavía más adelante muchas profundizaciones, tanto sobre Maximiliano como sobre todos los acontecimientos de esa época, ¿sí? Porque pues el tema, esto da para décadas de aprender historia, ¿no? Yo Sí, les puedo decir que yo empecé a estudiar historia a los 7 años, dirigido por mi padre, y no he terminado de estudiarla todavía, ni pienso terminar de estudiar mientras Dios me preste vida. no, pues por eso estamos aquí, porque es algo, la historia es bien fascinante, pues sí, se aprende mucho de ella, ¿no? La Así, verdadera historia, ¿no? la maestra de la vida. Sí. Y además es asombroso cómo, ahora sí que vean la similitud perfecta, la analogía perfecta entre Juárez y Malo. Divide y vencerás. Está haciendo un copy-paste, como dice. Exacto. Pero perfeccionado por el narcotráfico. Sí. Porque en aquella época el tesoro gringo remuneró a Juárez. El tesoro inglés remuneró a Juárez. Pero ahora es el narco. Ahorita posiblemente haya una forma de que fuera derrocado AMLO, porque le está dando también la espalda a Estados Unidos. No, pero hay que entender que los Estados Unidos no tienen ideales, tienen intereses. Claro. Sí, pero le está pegando a los intereses de Estados Unidos también. Es muy complejo decirlo. Tiene sus asegúnes. Porque déjame decirte algo que muy poco de ustedes saben. ¿Quiénes son los principales benefactores del narcotráfico a escala global? No, pues Estados Unidos. No, los banqueros. Ah, O sea, ¿quiénes son los mejores receptores de las rentas del narcotráfico? Aparte del peje. Pues los Rothschild, los Rockefeller, los Cunard Love, los Goldman Sachs, los capitanes y las familias que capitanean, y las familias norteamericanas, judías, sionistas, que capitanean la banca mundial, son los que se capitalizan con el dinero del narco, que viene de Colombia y de Venezuela y pasa por México en burros mexicanos y es descargado del otro lado de la frontera o lanzado con catapultas a lo largo de la frontera. Es una modalidad genial que se les ocurrió a los narcos mexicanos. Montar las pacas de 1 tonelada en en catapultas tipo romano, que no ocupan ninguna construcción metálica, sino solamente cuerdas y madera, y vuelan del otro lado hasta 1 kilómetro, pasando por encima de bardas de 250 metros. Solo a los mexicanos se les hubiera podido ocurrir eso, ¿eh? Así que pues la vigilancia de la DEA resulta absolutamente infructuosa, fracasada, porque estamos hablando de 3,000 kilómetros de frontera y a lo largo de esos 3,000 kilómetros las drogas pasan impunemente. por arriba y por abajo, ¿no? Por arriba y También. pero sobre todo por arriba. Pero, ¿por qué el presidente Biden no extermina el narcotráfico con un manotazo? Porque se lo impiden los banqueros que financiaron su campaña. O sea, el narcotráfico es el negocio del milenio. Hago, pero no hago, ¿verdad? Así es. Bien, tenemos a Lupita. Adelante, Lupita. Gracias, profesor. Gracias a ti. Ok, buenas noches. Bueno, yo hay algo que no he podido entender todavía. Me parece que los mandatarios que hemos tenido en México, en su mayoría, no han sido precisamente tontos. Sí han sido ambiciosos, han sido nefastos, han sido muchas cosas, pero creo que no han sido tan tontos, creo que han sido más bien malévolos.
pero sí me parece tonto el hecho de que todo el tiempo quieran gobernar dividiendo. No, es que divide y vencerás. Nada tontos. Pero dices, o sea, ¿cómo quieres tú ser? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo quieres ser tú una persona poderosa con un reino dividido? Es Al que ese es... contrario, serías más No, poderoso no, si no, para gobernara. nada, no, no. La historia demuestra que divide y vencerás es el lema Claro. de los vencedores. Ojo, no de los triunfadores. Los verdaderos triunfadores unificaron imperios, como Alejandro Magno, como Constantino el Grande, como Julio César. Pero los grandes ambiciosos dividieron naciones y dividieron continentes y dividieron imperios para gobernar sobre el cadáver de los vencidos y con la fortuna de los vencedores. La historia está llena de muestras de eso. ¿Cierto? ¿Sí? Tristemente así es. ¿Cómo puedes tú vencer a dos personas más fuertes que tú a la vez, al mismo tiempo? ¿Cómo les puedes ganar una pelea a puñetazos o a balazos o con misiles? Ponlos a pelear entre ellos. Pero aquí estamos hablando, vamos a decir México. O sea, ¿cómo yo soy el presidente de México? ¿Cómo voy a Yo ser un los pongo a presidente pelear. Yo los poderoso? pongo a pelear, Sí, claro. Poderoso contra poderoso y ambos quedan bajo mi poder. A ver, ah, el PAN, el PRI y el PRD se supone que es la oposición. sí, Pues están totalmente débiles frente a Morena. sí, totalmente. Pero ya no digamos los partidos, o sea, los mismos pobladores, o sea, México está dividido entre chairos y fifís, Sí, para rápido. exactamente, y mitad y mitad. Sí, desgraciadamente así Aunque estamos. los chairos son la mitad más grande, ¿eh? Sí, desgraciadamente sí. Pero eso es lo que a mí no me alcanza a entrar en la cabeza. Dices, bueno, ¿cómo malo queriendo ser tan poderoso? O sea, se me haría más estratégico decir, pues los voy a unificar No. para que, o sea, voy a tratar Unificados lo echan a patadas al mar. sí, A ver, ¿qué pasó con Porfirio Díaz cuando se unificaron los revolucionarios en su contra? Pues tuvo que agarrar su barquito, el Ipiranga, e ir a dar con sus huesos a Europa. cierto. Además, la frase de divide y vencerás es bíblica. Sí, totalmente. Sí, no puede haber un reino dividido. Satanás no sería Todo poderoso si reino estuviera dividido dividido, perecerá. ¿cierto? ¿A Ok, manos de quién? Del tirano. cierto. Otra cosa, le quiero preguntar, bueno, Juárez fue el que ya le quitó su virtud de matrimonio legítimo para el Estado al matrimonio religioso. ¿También lo mismo sucedía en ese entonces o Juárez fue el quien lo quitó? De que primero se bautizaban y después se registraban o igual y Ah, lo no, podían. también a la fe del bautismo le quitó su validez legal. También fue Juárez. También fue Juárez. Ah, ok. Sí, porque bueno, me ha tocado conocer gente ya viejita que nunca se registró. Claro. Más bien ahorita ya incluso si murió, hay que Yo primero fui el registrarlo. beneficiario, te platico, Lupita, yo fui el beneficiario de una ley que decía que las personas que habíamos sido registradas extemporáneamente para hacer Ajá. validez nuestros títulos, el certificado de primaria, secundaria, prepa, el título profesional, etcétera, yo me vi beneficiado porque la ley mexicana de aquellos años, que cuando yo era niño, todavía le concedía validez al acta, a la fe de bautismo, cuando el registro civil era tardío. A mí me llevaron a registrar cuando yo cumplí 9 años, ya era extemporáneo. Mm, Entonces ya ah, no, sí tengo mi fe, ¿cómo se llama? Mi acta de nacimiento,
pero mi acta de nacimiento es de 9 años después de que yo nací. Oh, ya. Por ejemplo, para mi pasaporte fue insuficiente el acta de nacimiento. Tuve que llevar mi fe de bautismo. Ah, caray. ¿Sí? Ok. Ok. Sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Lupita. ¿Quién más quiere participar? Adelante, todavía. Profesor, ¿y a Nos- quién le debemos que la acta de nacimiento se tenga que estar renovando? Ah, No sabía yo eso. Ah, pues sí, a cada 3 meses hay que estar, si usted necesita cada 3 meses su acta de nacimiento, hay que estarla renovando y hay que estar Cada pagando. 3 meses. Bueno, si usted la requiere, claro que si usted la requiere cada 5 años, bueno, va y la renueva. Pero por un decir que usted la necesitara cada 3 meses, tendría que estar renovando cada 3 meses. No, yo desconozco esa legislación. De hecho, yo acabo de contratar los servicios de un gestor para que sacara mi acta, la de mi esposa, mi acta de matrimonio, etcétera, etcétera, porque pues necesito hacer algunos trámites y Ujú. yo no sabía que si la vuelvo a utilizar dentro de 3 meses tengo que sacar otra, porque esta que me Imagínese, van a yo dar certificada. lo ocupé, usé en julio. En noviembre volví a pagar y ahora necesito y me dicen que tengo que volver a pagar. Digo, ¿qué ¿Pero dónde te cambia dicen eso? ¿En qué parte en del... el registro No, pero ¿en qué parte? ¿En qué ciudad? en cualquier ciudad? He estado en Jalisco, he estado en Michoacán, lo pido por internet y es la misma historia. Qué horror. sí, pues de hecho, incluso cuando vas a inscribir al niño en la primaria, secundaria, cualquier, este, sea educación básica, media superior o superior, tienes que poner un acta de nacimiento reciente. Y por Exacto. reciente que no tenga menos de 3 meses. Te vas a casar, un acta de nacimiento reciente. Vas a registrar a tu chiquillo, reciente. Cualquier trámite te piden el acta de nacimiento reciente. Creo que el único lugar donde no te piden el acta del acta de nacimiento reciente es cuando vas a tramitar tu INE. Ahí sí puedes llevar tu papiro de hace 30 años y No, no te dicen no, nada. tampoco yo lo saqué el INE ahora en julio y tuve que tener una nueva. Bueno, aquí les voy a pasar un pequeño tip. Yo la descargué por internet y yo lo Oye, que hice fue que la guardé, pero yo no, o sea, yo la guardé en PDF, pero también puedes ahí meterte así como que hacerle una pequeña edicioncita y la pones como reciente y la vuelves a imprimir para no estarla pague y ok, pague. Mexicanos ok. teníamos que ser, ¿eh? O sea, perdón, Que pero uno, pues es ahora esto. sí que a un listo, pues otro peor de listo, ¿no? Sí, o Pues sea, gracias, eso sí que me gustó. Gracias. sí, No, descárguelo bueno, en está genial el PDF, tip. sí, descárguelo en PDF, guárdeselo en una memoria y Sí. así como, y se mete, y la edita, nada más le pone ahí la fecha del día de hoy y ya, tiene un acta de nacimiento reciente. Órale, está bueno, gracias. A ver si no nos toman el video de YouTube por esto, doctor. Espero que Ah, bueno, Disculpe, generalmente, por eso divido la exposición, la divido de los comentarios, porque ya ha pasado que me tumban en YouTube, me tumban programas porque incurrí en actos contra, ¿cómo dicen ellos? Las reglas de convivencia, por decir ese tipo de cosas. comentarios políticamente incorrectos. Exactamente, sí. No, bueno, pero esto pero me ¿se parece edita a en el mí. en el PDF o cómo se edita? ¿En el Sí, PDF? hay programas de edición. Ajá, hay programas de edición, o sea, tú ya lo tienes en PDF, Sí, ya lo tienes en Ajá, tu disco duro, en tu memoria. Yo uso sí. mucho un programa que se llama, bueno, lo pones, pasar de PDF a Word o al programa que ocupas. Hay muchos programas que son gratuitos, no necesitan instalación. Lo puedes hacer online y ya nada más le pones la pura fecha, no vas a cambiar el código QR del acta, no vas a cambiar nada. Y como ahorita ya te puedes tú imprimir tu acta en una hoja blanca y negra, en blanco y negro no,
no te van a decir que no es original, porque ahorita ya la Mm, acta de nacimiento ya la imprimes en cualquier ciber. Sí, ya cuando la tienes en PDF, ya tiene el código QR, entonces, A ese pues no le vas a hacer nada, así que no nada, hay ahí se ¿Y cómo problema. puede se llama el quedar años. programa? ¿Cómo se llama el programa? I love PDF y de ahí lo cambias a PDF, a Word, a PGJ, lo que quieras. Ah, ok, muchas gracias. I love PDF, así se llama. Así es como yo le doy casi siempre y ahí me sale. De hecho, el icono de de esa página es un corazoncito. I love PDF o I love PGJ, según lo que quieras cambiar. Ya. Ah, pues magnífico tip. Yo me apunto, porque esa es una tranza del gobierno para generar recursos. Sí, ciertamente, Estamos hablando de ciertamente. millones y millones de actas. Pues doctor, simplemente las placas, el reemplacamiento. Hace 4 años cambiamos placas y ahorita otra vez nos volvieron a cambiar placas. Qué horror. O sea, son Vivimos placas y placas y esto placas. cada día más se parece a un estado stalinista, ¿eh? Ujú. ¿Podrías escribirlo en el chat el nombre, por favor? I love, Sí, I love, sí, un porque no sé, segundito. En por inglés, favor. I love PDF. No, pues yo agradezco mucho el tip porque la verdad es que ahora salir de mi casa me cuesta un ojo y la mitad del otro. Muy difícil andar cargando con mi bolsita para todas partes. Es horrible. En fin, muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Isaac, adelante, Isaac. Buenas noches. Yo quería preguntar, ¿Sí? subieron en el grupo un WhatsApp donde dice que noticia de última hora, ministro de de la SCJN suspende de manera indefinida plan B electoral de AMLO. Cierto, ¿Es cierto? es absolutamente verídico. Ya le Qué dieron bueno. Matarili al plan B. Pero pues va a salir su plan C. Aunque claro, ya la tiene cada día más difícil, ¿eh? Pues esperemos que sí. Dios quiera. Muy bien. Gracias. Ya habló Anaya de que ya tiene el plan C. Sí, ¿Cómo va a ser el plan C? vamos a ver, Una pura con qué trampa. sale ahora. Sí, a ver con qué sale ahora. Finalmente, Juan Carlos Ortiz, el último de la noche, ¿qué onda contigo? Cuéntanos. Gracias, doctor. Si nos puede hacer un comentario con todo su conocimiento sobre que le honremos tanto, pues, con nombres de ciudades, de calles, de pueblos, de edificios. ¿Qué se buscó con esto y cuál para usted sería el menos, qué podemos decir, el que menos debería llevar su nombre por la importancia, trascendencia que tiene para nosotros y que sin embargo, pues, lleva el nombre de Juárez? En todas partes. Plazas, avenidas, anillos periféricos, callejones, Ciudades. ciudades enteras. Es un acto inicuo, es una burla del infierno, obviamente, ¿no? Sería el equivalente a que un marido infiel trajera colgado delante de su esposa el nombre de su amante y grabado en una esclava y en sus pañuelos y en su ropa. A eso equivale. Eso sí. Es una afrenta brutal a la nación mexicana, ¿no? Y desgraciadamente, pues la mayoría de la gente se ha tragado el cuento, ¿no? Bien. Gracias. Pues mis queridos amigos, si no hay alguna pregunta más, así tenemos a Marta Cecilia, adelante. Sí, profesor, gracias. Es acerca de la clase pasada, de la frase célebre de Benito Sí, Juárez. las que se le Alguien subió, atribuye. sí, alguien subió al chat que es una frase de el Papa Inocencio X. El Papa pudo haber escrito algo parecido, pero la frase tal cual es de los historiadores conocido el hecho de que fue escrita por Immanuel Kant, filósofo alemán. Es más, en el libro de él que se llama La Paz Perpetua, es el primer autor conocido que
publica este pensamiento que después le atribuyen a Juárez, aunque él nunca se haya enterado de eso. Bueno, se enteró en el infierno, ¿no? Pero no aquí. Híjole. Ok, sí, está bien, gracias, profesor. Bien, gracias a ti. Martita, adelante. Estoy en duda. Hay una leyenda que te leen cuando te casas por el civil, la epístola de Melchor Ocampo. Sí, así se llama. Eso no lo deberíamos de cambiar, doctor. Pues, pero ¿tú crees que el gobierno va a querer cambiar eso si Melchor Ocampo es uno de sus próceres? Pero es ofensivo. Ahí sí las ¿Ofensivo? feministas Es ofensivo. Yo cuando me casé por el civil le dije al juez, no. ¿Cómo que no? ¿Es por ley? Pues no. En el libre ejercicio de mis derechos ciudadanos me niego a escuchar semejante bodrio, señor juez. Y me dijo, todavía en un buen tono, me dijo, bueno, doctor Abascal, explíqueme por qué. Y le expliqué por qué y se fue de espaldas. Él no lo sabía. ¿Usted sabe cuántas amantes tuvo Melchor? No, pues 2 o 3, no, más de 30. ¿Cómo voy a aceptar que me lea la carta de un, pónganle el epíteto que quieran, ¿no? De un perverso sexual para tratarlo con suavidad? por eso no podemos, pues no sé, solicitar esa anulación es una porquería, ¿no? Es una porquería, una verdadera porquería. Es una, mi papá tenía una frase muy de él, es una inmundicia. Así, ¿Y por qué no nos unimos y la tiramos a la basura? Necesitaríamos millones de firmas. ¿Tú crees que los chairos van a querer que se les toque? Porque si nos llevamos de corbata a Ocampo, pues tendríamos que empezar por Juárez. Y Juárez es su ídolo. Pues aquí sí, ay, no sé, pero pues algo hay que hacer. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que irlo pensando, pero sí sería interesante ver cómo podemos dar por ahí alguna patada, aunque sea de ahogado, contra esta iniquidad. Se lo voy a agradecer. Muy bien, queda emplazado el grupo a que pensemos en algo que sea factible, aunque sea seguramente muy difícil, pero algo hay que intentar. Pero no imposible, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Bien. Gracias. Tendría que ser elevado a la categoría de, ¿cómo se llama? Iniciativa de ley por algún diputado. Ajá. Podría ser. ¿Pero tú crees que algún panista se va a aventar el tiro? Si el miedo no anda en burros. No sé. La vieja guardia de los panistas que yo conocí, ya se murieron todos. Podemos decir que de la vieja guardia panista, el único que queda vivo soy yo. Pues, bueno, pero usted está ayudando a que nazcan gentes mejores que los antiguos panistas. Ah, no, eso por supuesto que sí. Entonces. Muy bien, ahí queda el reto emplazado. Muy bien. Gracias, Martita, por expresar tu indignación, que yo también quiero expresar con toda mi fuerza. Pues muy bien, queridos amigos, nos vemos el lunes. Pasen un fin de semana espléndido. Para los berrinches que seguramente hacemos escuchando estos temas, pues un buen pancito con chocolate y que se nos baje el mal humor. Y bueno, pues Dios los bendiga, nos vemos el lunes, Dios mediante, para continuar con otros puntos de vista, otras cuestiones. El lunes vamos a ver en detalle el peor de los tratados de Juárez, el tratado MacLean-Ocampo. Se van a ir de espaldas cuando lo conozcan. Muy bien. Pues muy buenas noches, queridísimos amigos. Nos vemos. Buenas noches.
Gracias, Buenas noches a doctor. todos. Buenas Buenas noches a noches, todos. Gracias, buenas noches, Gracias a doctor. todos. Buenas noches a todos. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hasta luego.